intercambio de la Universidad de El Salvador en el Instituto de Estudios Políticos de París. Tomás, buenas noches. Guillermo Hagerström te saluda. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias para atendernos, para hablar pues, con este tema que nos parece realmente importante, ¿no? Faltan muy pocos días. Yo decía, porque estaba haciendo memoria cuando empezamos en Agenda Global a hablar de este tema, que iba a haber un referéndum, después cómo había salido el referéndum, y bueno, siempre parecía como que faltaba mucho tiempo para que la cosa realmente se cristalizara. Ya estamos a pocos días, casi te diría, ¿no? De que esto comience y de que esto sea una realidad. ¿En qué términos se separa Gran Bretaña del bloque de la Unión Europea? Bueno, Guillermo, la situación del Brexit es complicada. Es verdad que hace mucho tiempo ya que hablamos del tema y que efectivamente la fecha se acerca, aunque todavía hay muchas cosas por definir para, digamos, saber cuándo esa fecha va a ser efectiva. Los escenarios del Brexit todavía son múltiples, sobre todo por estas fechas que vos comentabas que se acercan en los próximos días. El 29 de marzo es la fecha oficial en la cual debería producirse el Brexit, pero la situación es de tal complejidad que, digamos, unos escenarios anteriores, podríamos decir, fueron marcando un poco el ritmo de si esta fecha efectivamente va a ser la determinada, es decir, este 29 de marzo, o si se posterga esta salida, este divorcio, como vos bien decías, del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, digamos, el Reino Unido negocia con la Unión Europea a fines del año pasado un primer acuerdo de Brexit, es decir, un primer acuerdo de divorcio, de 500 y pico de páginas, sumamente complejo, que aborda innumerables temas, digamos, compartidos de la agenda bilateral, en este caso el Reino Unido y la Unión Europea, el cual a mediados de enero, el 15 de enero, es rotundamente reemplazado por el Parlamento británico, es decir, por la Cámara de los Comunes, lo que obliga al gobierno de Theresa May, Partido Conservador, a intentar renegociar un acuerdo que permita la aceptación de este acuerdo en el Congreso y que efectivamente avance hacia el Brexit. Es decir, que la fecha del 29 de marzo está de alguna manera sujeta a qué tipo de salida de la Unión Europea quieren, en este caso, los parlamentarios del Reino Unido. El 12 de marzo, que es una fecha anterior, pero igualmente importante, es una fecha que se propuso desde la Unión Europea, digamos, que se sale de la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido, como fecha límite para que el Parlamento británico vote, digamos, un nuevo acuerdo de salida. Es decir, ante el primer rechazo que se produjo el 15 de enero, se pone como fecha límite el 12 de marzo para, digamos, un nuevo acuerdo revisado, digámoslo, y en función de esa votación es que se decide, digamos, la situación posterior. Y los escenarios, te los comento un poquito, son más o menos los siguientes. Si el Parlamento británico aprueba el nuevo acuerdo revisado, digamos, antes del 12 de marzo, porque el 12 de marzo es la fecha límite, ahí sí, efectivamente, se cumple, digamos, se tiene en cuenta el 29 de marzo como fecha de salida del Brexit. Ese acuerdo tiene que ser negociado por el Parlamento Europeo, que acepte formalmente ese nuevo acuerdo, y se procede a un largo periodo de transición, como lo llaman esos, que tiene 21 meses a partir de esa fecha. Sería, en caso de que todo esto sea tal como lo acabas de describir, Tomás, a partir del 29 de marzo. De ahí tenemos que contar 21 meses. 21 meses de transición en los cuales se negocia esto que vos comentabas antes, ¿no? De los acuerdos comerciales, los acuerdos políticos, las cuestiones migratorias, la frontera con Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que es un tema sumamente delicado en Brexit. Digamos, son muchos los escenarios que se empiezan a negociar, pero ya formalmente siendo el Reino Unido, digamos, habiendo el Reino Unido firmado formalmente la salida del Reino de la Unión Europea. En términos económicos, ¿quién se beneficia o quién se perjudica? ¿La Unión Europea o Gran Bretaña con esta salida?
difícil de determinar. Son muy numerosos los estudios que refieren y que explican que la salida del Reino Unido de la Unión Europea va a ser muy perjudicial para su propia economía. Por supuesto que afecta a la Unión Europea por ser uno de sus miembros más fuertes que se decide retirar. En términos económicos, ni hablar de los términos políticos, pero en términos económicos, es muy perjudicial para las dos partes. Pero, para el Reino Unido, la Unión Europea es su principal inversor, en su economía local, y a su vez es su principal socio comercial. Es decir, que pierde ese vínculo fluido, construido a lo largo de los 46 años que ya lleva, el Reino Unido dentro de lo que hoy sería la Unión Europea, y genera cualquier cantidad de complicaciones en términos empresariales, por decirlo de alguna manera. Son numerosas las empresas que empiezan a manifestarse en contra del Brexit y a amenazar con la retirada de los capitales de esas propias empresas del territorio británico. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y te pongo el ejemplo puntual de una empresa, ¿no? Seguramente son muchísimas, pero esto me parece que es algo que muchísima gente sabe y conoce, que British Airways, por ejemplo, es la propietaria de Iberia, una empresa española. Siguen funcionando en forma independiente ambas empresas, pero la mayoría accionaria la tiene British Airways. ¿Cómo queda la postura de Iberia? Porque antes, eran dos empresas que formaban parte de la Comunidad Europea, se regían por principios y por normas exactamente iguales, pero ahora no. ¿Cómo queda la situación puntual de una empresa que, tiene... Que sería como binacional de alguna manera. Sería binacional ahora. Exacto. Eso depende un poco de esta negociación que comentábamos antes del 12 de marzo. Sí. Es decir, que en función de qué tipo de acuerdo se vote de salida, es, la posición en la que quedan no solo las empresas, pero sino también los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido, los ciudadanos británicos que viven en la Unión Europea. Hay muchísimos escenarios de altísima complejidad, pero si se vota una salida pautada, por decirlo de alguna manera, que es el que habilita estos 21 meses de transición, en esos 12 meses, empresas como British Airways o estos otros escenarios que comentábamos, tienen todo ese periodo para readaptar sus ingenierías y sus logísticas, empresariales, o sea cual fuera su caso, para, esta ruptura. Es decir, que tienen un periodo bastante amplio para, ajustarse a las circunstancias. Readecuarse de alguna manera al nuevo escenario, ¿no? ¿Cómo queda la imagen o la postura? Y esto ya voy no tanto a lo económico, sino al plano de lo político, ¿no? Pero ¿cómo queda la figura de Theresa May, ¿no? Que luchó tanto por tratar de llegar a una cosa consensuada y la verdad es que toda propuesta que hizo fue rechazada de plano, ¿no? Exacto. La figura de Theresa May depende absolutamente de cómo se negocie, de por sí la figura de Theresa May está debilitada, justamente por esto que decías, que desgastada por todo este proceso largo y poco exitoso. El costo político que tuvo ella al asumir, el cargo de primer ministro, luego de que David Cameron renunciara justamente por la aprobación del referéndum, la aprobación del sí, es enorme, justamente por la dificultad y la complejidad del proceso de salida. Ella no solamente el último 15 de enero recibió el rechazo contundente del cual hablamos previamente, sino que también se vio expuesta a votos de censura, que en el sistema de gobierno británico es una especie de cuestionamiento a su autoridad, en el cual su propio partido o miembros del Parlamento le pueden cuestionar el grado de confianza que tienen frente a esa figura, y en caso de verse rechazado ese voto de confianza, o que proceda, ella quedaría destituida y se deberían llamar elecciones generales. Ya sucedió en el plazo de los últimos 2 meses, en el cual ella, por su suerte, pudo sobrepasar, pero de igual manera quedó muy inestable. Y a su vez, su propio partido, el Partido Conservador, se empieza a desmembrar en los tires y aflojes justamente de la negociación del Brexit. Es decir, que ya ni siquiera cuenta con el apoyo total de su partido, habiendo miembros al interior del mismo que cuestionan justamente la posición y la manera en que ella negocia la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, que su figura está
desgastada completamente. Exacto. Ahora, el otro día, no recuerdo exactamente la fecha, por eso te digo, días pasados, hubo una reunión justamente en Bruselas en donde los integrantes de la Comunidad Europea dijeron, bueno, acá lo único que no hay es la posibilidad de dar marcha atrás con el Brexit. Habrá que encontrar un arreglo, la ruptura matrimonial será en buenos términos o en los peores, pero ya la ruptura no hay una vuelta atrás. ¿Realmente esto es así? Porque, digo, había cuenta que hay un porcentaje ya muy grande de la población del Reino Unido que casi te diría como que está arrepentida de esta salida de la Comunidad Europea, ¿no? Exacto. Bueno, ese tipo de declaraciones están un poco empapadas de una cierta retórica política, sí, que a veces abunda en grises, por decirlo de alguna manera. Sí, no sí. Es tan así. No es que el Reino Unido no puede dar vuelta atrás. Sí se puede. De hecho, Jeremy Corbyn, que vendría a ser, digamos, el líder del partido de oposición, el Partido Laborista, sí, sí, sigue proponiendo la posibilidad de hacer un segundo referéndum, que vuelva, digamos, a llamar a la ciudadanía británica a votar en favor o en contra de una nueva salida de la Unión Europea. Digamos, todavía existen canales de escape. De hecho, eso es uno de los escenarios posibles, que se tenga que volver a apelar a un nuevo referéndum con tal de evitar lo que se llama la salida dura de la Unión Europea, que sería salir sin acuerdo, y que a partir del 29 de marzo no existan los 21 meses de transición, sino que a partir del 29 de marzo se rompen formalmente las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea en tanto miembro, y comienzan a negociarse de cero, en términos económicos, en términos políticos, en términos de fronteras, en términos migratorios. Claro, ahora esto parece un escenario prácticamente imposible de llevar a cabo, porque ¿cuántos ingleses viven en territorio europeo, territorio de la Unión, y cuánta gente, cuántos franceses viven en los porcentajes Londres? Son altísimos, el intercambio comercial es permanente. No sé, solamente tener en cuenta lo que significa y significó el Eurostar, ¿no? El túnel del tren que une el continente con las islas. En fin, hay tanto de historia y se hizo tanto por unir al Reino Unido con el continente, que pareciera como que eso era algo imposible de romper, ¿no? De destruir o de dar marcha atrás en todo esto. ¿Cómo se ve o cómo imaginas, Tomás, una vuelta atrás? Quedaría muy debilitada y había cuenta que seguramente debería haber, para que todo esto suceda, un cambio en lo político, un signo político distinto, en fin, todo lo que conlleva a esto, pero quedaría muy debilitada Gran Bretaña como fuerza para votar, como economía, casi que tenía un poder de decisión muy fuerte dentro de la Unión Europea, formaba parte con Alemania y con Francia, casi eran las locomotoras de la Unión, sí, ¿no? Sin duda. ¿Vos te referís a cómo quedaría en caso de...? ¿En qué posición queda con respecto a la relación de fuerzas que evidentemente... En el caso de una salida forzada. En el caso de una salida forzada, por un lado, y en el caso de que sucediera el escenario de un Reino Unido que vuelva. ¿Cómo vuelve? ¿Qué condiciones queda eso? Formalmente las condiciones deberían ser las mismas. Ajá. Porque más allá, digamos, de todo por decirlo de alguna manera, el revuelo que se generó a partir del llamado al Brexit, sí, todavía no hay son muy pocos los puntos en los cuales, digamos, se ha avanzado formalmente el Brexit. Porque políticamente todavía no se, digamos, articularon las fuerzas. El Parlamento británico todavía no votó a favor de un acuerdo, es decir, que para las leyes británicas todavía... Ellos forman parte de la Comunidad Europea. Exacto, todavía, digamos, no se resolvió la salida, entonces quedan cualquier cantidad de cabos sueltos que, digamos, si no se atan, es muy difícil generar esta salida, y a su vez, ese acuerdo que se vote en primera instancia en el Parlamento británico, es decir, en la Casa de los Comunes, tiene que luego ser refrendado por el Parlamento Europeo,
en donde los 27 miembros, los 27 países restantes de la Unión tienen que votar a favor de ese acuerdo. Sí. Es decir, que los escenarios todavía siguen un poco inciertos, dado que todavía faltan muchos escenarios a resolver, como son estas votaciones de los parlamentos tanto locales como europeos, para que se formalice formalmente la salida. Y en caso de que la salida sea sin acuerdo, por supuesto que Gran Bretaña quedaría absolutamente, debilitada. La figura de May ni hablar, porque ya, pierde autoridad por no haber podido llegar a buen puerto la negociación con el Reino Unido, con la Unión Europea, y la figura del Reino Unido, más allá de la figura política de May, sí, por no haber podido justamente cumplir con los compromisos asumidos a nivel continental, claro, con la Unión Europea. La última que te hago, porque esto me parece que la gente es un poco lo que se pregunta, ¿no?, con respecto a toda la situación que se puede dar con esta posible ruptura y en malos términos, básicamente, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la relación de el Reino Unido con las potencias, ¿no? Ya no solamente con Estados Unidos, con quienes mantienen una relación muy muy importante y muy fluida, sino también con las nuevas potencias, ¿no? Con China, con India, potencias que son muy importantes y que con la Unión Europea tienen una relación realmente más que fluida, ¿no? ¿Cómo queda la situación de una Gran Bretaña salida de la Unión Europea y que tiene que empezar casi de cero un escenario de negociación, ¿no? Bueno, ahí depende un poco la mirada con la que se lo mire. Desde la mirada británica, de quien haya votado sí a la salida del Reino Unido de la Unión, sí, es una oportunidad. Ellos de hecho lo ven como una oportunidad, y una de las críticas a la permanencia en la Unión Europea era estar constantemente limitado a las normativas comerciales de la Unión. ajá, Viendo en el Brexit la posibilidad de articular una nueva red de acuerdos renegociados a favor de los intereses del Reino Unido, que le permitiera justamente mejorar su calidad de comercio con las potencias, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo China, Japón y mismo otros países europeos. Es decir que para una mitad de la biblioteca sería algo positivo esta renegociación de acuerdos. uh-huh. Pero por supuesto hay otra, parte de la biblioteca quien abogaba en contra del Brexit, es decir, que el Reino Unido no saliera, explicando las dificultades que le generaría nuevamente esto que vos comentabas de alguna manera iniciar de cero. Que iniciar de cero en un país como el Reino Unido, como los países del Reino Unido, nunca están así, porque tienen muy aceitadas sus políticas y jamás sería arrancar de cero, pero sí de alguna manera salirse de la Unión y volver a estrechar nuevos acuerdos. Para muchos otros sería muy dificultoso, muy desgastante, y sobre todo llevaría un periodo de tiempo muy extenso en el cual, durante ese periodo, la sociedad británica sufriría mucho, por esto que hablamos antes, porque las empresas empiezan a ir, porque hasta que no se firman los nuevos acuerdos la plata no entra, las inversiones se reducen, el empleo cae, la pobreza aumenta, empiezan a tocar una serie de variables económicas que hasta que no se reactive, de alguna manera quedaría muy limitada la posición del Reino Unido. Pero bueno, son posiciones divergentes. Por supuesto, pero este escenario, el último, ¿no?, que nos planteabas, Tomás, en el caso de que la salida sea consensuada, con un arreglo, que haya esos 21 meses de transición, ¿el escenario también sería adverso o al ser escalonado el cambio y con tiempo y con un escenario de 21 meses, se aliviaría un poco la brusquedad que parece producir esta salida sin acuerdo? Sí, sería progresivo. En principio sería progresivo en términos reales, por decirlo de alguna manera. Es decir, que en lo negociado por el contrato sería progresivo porque no es una salida abrupta. Pero en términos, en los términos en los cuales el capital se maneja, al haber salido de la Unión Europea se corre altísimo riesgo que, a pesar de que haya un periodo de 21 meses de transición, muchas empresas decidan radicarse en otro país. Claro. Simplemente por el hecho de que se haya firmado este acuerdo y que, pasar los 21 días en 2020, uh-huh, efectivamente el Reino Unido se salga finalmente con todo pactado y acordado de la Unión.
Y eso, digamos, al capital que decide radicarse en Londres o en las principales ciudades financieras y económicas, por supuesto que si esos capitales se van, perjudicaría enormemente toda la situación socioeconómica, tal cual. La economía en general. Tomás, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a todo esto para ver qué es lo que pasa, porque parece que, yo el otro día lo charlaba esto con un grupo de periodistas, ¿no? Pareciera como que los argentinos siempre pensamos que a nosotros nada nos va a impactar. Esto seguramente también nos impacta a nosotros, ¿no? Por supuesto. Esto impacta a nivel global. A nivel global. Que el Reino Unido pierda fuerza económica no solo afecta al Reino Unido, por supuesto. Digamos, es una de las principales potencias del mundo. Cualquier ruptura, por más mínima que sea, que tenga el Reino Unido en su economía, puede hacer desastres en las economías, en el resto de las economías del mundo. Bueno. Y Argentina, sin duda, está en una de esas. Y nosotros no estamos al margen de esto, seguramente. Así que hay que esperar y ver qué es lo que pasa. Te agradecemos muchísimo, Tomás, esta charla con nosotros. Y te mandamos un abrazo. Igualmente, profesor. Hasta pronto.